Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, brillando como siempre. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el chismecito bueno, porque hoy tenemos un tema que estoy segura que a todos les va a encantar, sobre todo a las románticas empedernidas y a los que aman las historias de amor que trascienden la pantalla. Y es que Hande Erçel, la reina indiscutible de las novelas turcas, la musa que nos hipnotiza con cada mirada, que nos derrite con cada sonrisa, que nos sorprende con cada uno de sus proyectos. Una verdadera diosa. Y por supuesto, Kerem Bürsin. El galán que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y soñar con un amor como el de Eda y Serkan en Lofi Sindeer, o Senkalkap para los puristas que prefieren el original. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. La pareja que nos hizo soñar con finales felices. Y es que, como bien dice el título de este vídeo, vamos a sumergirnos a fondo en la revelación de Hande Erçel sobre por qué su conexión con Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, tan especial. ¿Están listos para descubrir los secretos, las claves, los matices de esta relación que nos mantuvo al borde del asiento y que nos hizo creer en los cuentos de hadas? Prepárense para un viaje emocional. Pero antes de comenzar, y para no perdernos ni una pizca de esta jugosa información, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rápido y sencillo. Solo tienen que darle al botón de suscribirse, que está justo abajo y listo, ya son parte de esta comunidad. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante, relevante y por supuesto mucho chisme del bueno, de ese que nos encanta. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Es como tener acceso VIP al mundo de las celebridades. Y ahora sí, mis amores, vamos a lo que nos interesa. Así que, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, como todos sabemos, Hande y Kerem nos cautivaron, nos enamoraron, nos engancharon con su química desbordante en Lofi Sindeer. La historia de Eda y Serkan con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y tristeza, sus desafíos y triunfos, nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor tan apasionado, tan intenso, tan profundo. La conexión entre Eda y Serkan era innegable, palpable, magistral. Y lo que muchos fans, incluido yo, soñábamos, se hizo realidad. La magia que vimos en la pantalla traspasó la ficción y se trasladó a la vida real. Empezaron a salir, a compartir momentos juntos, a dejarse ver, a viajar, a demostrarnos que el amor que sentíamos por Eda y Serkan también existía, también florecía, también vibraba entre Hande y Kerem. Fotos en redes sociales, paseos de la mano, miradas cómplices, mensajes cariñosos. Todo nos indicaba que estábamos ante una historia de amor real. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida, pero en el mundo real, con Hande y Kerem dándoles forma y haciéndolos aún más especiales. Pero, ¿qué es lo que hizo y sigue haciendo que esta conexión sea tan especial? ¿Qué es lo que Hande ha revelado a lo largo del tiempo, en entrevistas, en sus declaraciones, que nos da pistas de la intensidad, de la profundidad, de la magia de su relación? Pues bien, mis amores, aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. En entrevistas, tanto Hande como Kerem han hablado de su relación de manera abierta, sincera, sin caer en el cliché de las estrellas de cine que evaden las preguntas o que responden con frases prefabricadas, esas frases que sueltan los famosos sin decir nada. Ellos han compartido sus sentimientos, sus experiencias, sus vivencias y sobre todo, han demostrado, con sus palabras y con sus acciones, que se quieren, que se respetan, que se admiran. Y eso, mis amores, es algo que no se ve todos los días en el mundo de las celebridades. Hande en varias ocasiones ha descrito su relación con Kerem como algo único, como algo que va mucho más allá de la simple atracción física, que va más allá de la fama y la popularidad. Ha hablado de una conexión a nivel mental, de una complicidad que traspasa las palabras, de una profunda amistad que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, como el buen vino. Una amistad que ha sido la base de su amor, que ha cimentado su relación y que, sin duda, ha sido clave para la magia que vimos entre ellos. Imagínense. No solo era el chico con el que compartía el set de grabación, el chico con el que vivía las intensas emociones de la serie, sino también un amigo, un confidente, alguien en quien podía confiar plenamente, alguien con quien podía ser ella misma, sin máscaras, sin poses, sin tratar de aparentar lo que no era. Alguien que la entendía, que la comprendía, que la apoyaba en cada paso que daba. Eso es oro puro.
Una de las cosas más interesantes que Ande ha revelado, y que considero un pilar fundamental en cualquier relación, es la importancia de la comunicación. Ha dicho que Kerem es un hombre con una gran capacidad de escuchar, de entender y de apoyar. Alguien que sabe escuchar, que no juzga, que está dispuesto a escuchar tus inquietudes, tus alegrías, tus miedos y tus sueños. Alguien con quien se siente cómoda hablando de cualquier cosa, desde sus sueños y aspiraciones hasta sus miedos e inseguridades, pasando por los problemas del día a día y las pequeñas cosas que la hacen feliz. Esa comunicación, esa confianza, es la base de una relación sólida, de una relación duradera, y Ande ha enfatizado que esa es una de las claves de su conexión especial, de su amor profundo. También ha hablado de cómo Kerem la impulsa a ser mejor persona, a crecer, a evolucionar. Ha dicho que él la inspira, que la motiva a superarse, a aprender, a explorar nuevos horizontes, a salir de su zona de confort, a desafiarse a sí misma. Y eso es algo muy, muy importante. Tener a tu lado a alguien que te anime, que crea en ti, que te apoye en tus proyectos, que te ayude a convertirte en la mejor versión de ti mismo, que te impulse a alcanzar tus sueños, eso es un regalo que vale más que el oro. Y Ande parece haber encontrado ese regalo en Kerem. Un hombre que no solo la amaba, sino que también la admiraba y la impulsaba a ser la mejor Ande posible. Además, Ande ha destacado una y otra vez la importancia del respeto mutuo en su relación. Ha dicho que se respetan, que se valoran, que aceptan las diferencias del otro, que no intentan cambiar al otro para encajar en un molde predeterminado. En una relación, es fundamental poder ser uno mismo, sin tener que renunciar a tu esencia, sin tener que modificar tu personalidad para complacer a la otra persona. Y Ande ha dejado claro que esa libertad, ese respeto, esa aceptación incondicional son esenciales, son imprescindibles en su relación con Kerem. Recuerdan cuando se les veía juntos en eventos, en fotos en sus redes sociales, sonriendo, felices, radiantes de amor. Bueno, Ande también ha hablado sobre la importancia de disfrutar de los pequeños momentos, de reír juntos, de crear recuerdos inolvidables, de construir una historia, una narrativa, juntos. Ha dicho que Kerem es una persona divertida, con un gran sentido del humor, que siempre la hace reír, y que la vida con él es mucho más alegre, más emocionante, más llevadera. Y eso es algo que todos queremos en una relación. Una persona que te haga reír, que te haga sentir vivo, que te acompañe en las buenas y en las malas, que te haga ver la vida con optimismo y alegría. También es importante destacar, como lo ha hecho Ande en varias ocasiones, la admiración que siente por Kerem como persona y como actor. Ha expresado su orgullo por sus logros, por su trabajo, por su profesionalismo. Ha dicho que lo admira por su talento, por su dedicación, por su pasión, por su entrega a cada proyecto. Y eso, chicas y chicos, es algo muy bonito. Sentir orgullo por la persona que amas, celebrar sus éxitos, apoyarlo en sus proyectos, admirar su trabajo, es una muestra de amor verdadero, de un amor que va más allá de la atracción física, un amor que se construye sobre la admiración y el respeto. Es cierto, mis amores, que su relación llegó a su fin. Todos los que seguimos la historia de Ande y Kerem, los que soñamos con su amor eterno, nos entristecimos cuando se separaron. Las razones exactas del por qué terminaron, los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, no los sabemos con certeza, y probablemente nunca los sabremos, pero lo que sí es innegable es que su relación fue especial. Su conexión, esa chispa, esa química que vimos en pantalla y que se trasladó a la vida real, fue algo que nos hizo soñar, algo que nos hizo creer en el amor, algo que nos demostró que el amor verdadero, aunque a veces termine, existe. Y aunque ahora no estén juntos, lo que Ande ha revelado sobre su relación con Kerem nos da una idea de lo que fue esa conexión especial. Nos muestra que el amor no es solo atracción física, sino también amistad, complicidad, comunicación, respeto, apoyo, admiración y sobre todo, muchísima complicidad. Nos enseña que una relación exitosa se basa en valores importantes, en la capacidad de disfrutar de la vida juntos, de crecer como personas, de apoyarse mutuamente en cada paso que se da. Y sobre todo nos demuestra que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestros corazones, una huella que nos recuerda que fuimos felices, que amamos, que soñamos. En definitiva, lo que Ande nos ha contado, de manera implícita y explícita, sobre su relación con Kerem, nos habla de una conexión profunda y significativa. Una conexión basada en el amor, la amistad, la admiración, el respeto mutuo y una complicidad inigualable. Una conexión que, aunque haya llegado a su fin, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en nuestros corazones, y que nos ha demostrado que el amor verdadero sí existe. Aunque a veces no dure para siempre.
Y aunque el final no sea el que esperábamos, el recuerdo de su amor, de su felicidad, de su conexión, siempre nos hará suspirar y creer en el amor. Así que, recapitulando un poco mis bellezas, hemos descubierto los secretos detrás de la conexión especial de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las declaraciones de Hande, que nos revelan la importancia de la comunicación, el apoyo, el respeto, la admiración y la complicidad en su relación. Hemos visto cómo su relación fue mucho más que una simple historia de amor en la pantalla, y hemos comprendido por qué su historia dejó una huella tan grande en todos nosotros. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la conexión entre Hande y Kerem? ¿Qué les pareció lo que Hande ha revelado sobre su relación? ¿Qué les parecieron las claves de su éxito y los motivos de su final? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer todas sus opiniones, sus análisis, sus reflexiones. No olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy trayendo los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo de las celebridades. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y mucho amor. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse nada. Adiós, bellezas. Nos vemos pronto con más chismes y más amor. Hasta la próxima.